Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque la sesión de hoy tiene tela. Ya lo creo que la tiene. Y digo que tiene tela porque la misión fundamental de este análisis a fondo es coger las 9 lecciones financieras de Robert Kiyosaki, extraídas de su famoso modelo del cuadrante del flujo de dinero, y hacer una buena criba. Exacto. Básicamente queremos separar el 80% de grasa, esa repetición constante que tiene la fuente original, y quedarnos con el 20% de carne. Con esos conceptos que de verdad pueden transformar la forma en la que entendemos la economía. Eso es. Y para arrancar, quiero plantear un misterio que a mí personalmente me dejó muy descolocada. O sea, imaginemos una situación bastante absurda. A ver. Vamos a visualizar un videojuego. Un juego en el que cuanto más nivel sube el personaje, cuanto más se esfuerza el jugador, el propio juego le penaliza quitándole recursos. Sería un diseño de juego bastante frustrante, la verdad. Totalmente. Pero, por otro lado, hay otro tipo de jugadores en ese mismo universo que, en lugar de acumular, lo que hacen es gastar constantemente sus puntos. Y al gastarlos, de repente la dificultad del juego baja drásticamente. Claro, es una paradoja brutal. Pues esto es exactamente lo que sugiere el material de hoy en el mundo real, que ganar más dinero trabajando como empleado puede ser, ojo, perjudicial, mientras que gastar más como dueño de un negocio es la llave del éxito. Así de primera suena a locura total. Sí, suena a locura. Pero lo fascinante de esto es que, para entenderlo, hay que quitarse las gafas de la educación tradicional y observar las reglas del tablero desde un ángulo completamente diferente. Ya, el famoso cuadrante, ¿no? Exacto. El autor clasifica el mundo en 4 cuadrantes. En el lado izquierdo mete a los empleados y a los autoempleados, o autónomos. Y en el lado derecho pone a los dueños de negocios y a los inversionistas. Y el muro de hormigón que separa esos dos mundos es pura y duramente el sistema fiscal. La forma en la que interactúan con los gastos y los impuestos. Eso es una paradoja fiscal de manual. Quien nos escucha seguro que conoce bien el lado izquierdo. Ahí están los empleados, generan dinero, el gobierno entra el primero, coge su parte de impuestos y el empleado vive con lo que sobra. Hacienda pasa la tijera antes de que huelas el dinero. Literalmente. Y si ese empleado tiene éxito, trabaja más horas o le suben el sueldo, el tramo impositivo también sube. El gobierno se lleva un trozo de la tarta aún mayor. Es como mi ejemplo del videojuego. Subes de nivel y te crujen más. Sí, pero en el lado derecho, los dueños de negocio operan al revés. Gastan primero y pagan impuestos sobre lo que queda. Y ojo, no hablamos de gastar en pasivos, en comprarse una televisión enorme. Gastan en activos. Claro, reinvierten en el propio negocio antes de pasar por caja. Y aquí los apuntes mencionan una anécdota que es, tremenda. Hablan de una entrevista con un periodista donde un millonario admite que el año anterior ganó $1.000.000 y pagó 0 impuestos. 0 absoluto. 0, sí. Y de forma totalmente legal. Y claro, el periodista casi se cae de la silla y acabó escribiendo un artículo insinuando que había fraude o algo turbio. Y es súper normal esa reacción. Pero la realidad es que el sistema tributario está diseñado de forma legal para incentivar la creación de empleo y la inversión. No está hecho para castigar al empleado por puro sadismo, aunque ese sea el efecto colateral. Ya. Premia a quien asume el riesgo que el Estado no quiere asumir. Exactamente. Por eso favorece tanto la reinversión. Pues hay una metáfora militar en el texto que me encanta para explicar esto. Dice que gastar en activos es como coger a tus soldados, tu dinero, y enviarlos a capturar más soldados para que tu ejército crezca. En lugar de enviarlos a un campo de minas donde van a morir, que sería comprar cosas que pierden valor. Es una imagen buenísima. Y claro, si lo conectamos con la perspectiva histórica general, la pregunta es, ¿por qué todo el mundo está en el campo de minas? Porque todos están en el lado izquierdo. Eso. Porque hace 150 o 200 años, la gran mayoría de la población era dueña de su negocio. Eran granjeros, artesanos, tenían pequeñas fábricas. La independencia era la norma. Sí. Pero luego entró el condicionamiento social masivo. El sistema educativo, las grandes corporaciones y los medios crearon una estructura para priorizar la seguridad. O sea, un lavado de cerebro en toda regla. Según la fuente, sí. Se busca crear empleados leales, sacar buenas notas, asegurar un puesto y no pensar demasiado por uno mismo. Y así llegamos a la famosa trampa de la deuda,
Quien entra en ese circuito acaba asumiendo préstamos estudiantiles o deforma su estilo de vida. Empiezan a ganar dinero y enseguida compran una casa, un coche mejor, pagan bodas carísimas. Y quedan completamente atrapados. Atrapados en una rueda de hámster. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento, porque el libro te da un baño de realidad tremendo sobre lo que cuesta salir de ahí. El salto al lado derecho. Implica sacrificios brutales. Entrenar 5 o 6 horas al día, comer solo pechuga de pollo con verduras, perderse todas las fiestas, arriesgarse a lesiones graves. Es que es el clásico error del principiante. No puedes entrar el primer día al gimnasio, mirar al tipo más fuerte que hay y pretender levantar 60 kilos de golpe en el banco. Te vas a romper. Pero espera, ¿no es súper contradictorio? Por un lado nos dicen que el sistema tradicional nos ha tendido una trampa con la educación y la deuda, y por otro te dicen que la alternativa, ser emprendedor, es un infierno de sufrimiento al que casi nadie debería asomarse si no está dispuesto a sangrar. Entiendo perfectamente que chirríe, sí. Es que si el lado derecho es tan terrible, igual quedarse en el izquierdo no es tan mala idea. Bueno, si conectamos esto con la perspectiva general del autor, lo que intenta decir es que la libertad tiene un precio. Y ese precio no se paga con dinero, se paga con estrés constante y con una responsabilidad absoluta. O sea que no regalan nada en ninguno de los dos lados. Exacto. La fuente no juzga a quien prefiere la seguridad laboral. Simplemente exige que si alguien elige ser empleado, lo haga conociendo el coste de oportunidad real, no por ceguera o por inercia ante el sistema. Vale, entiendo. Es elegir tu veneno pero con los ojos bien abiertos. Y si decides ir por la ruta del negocio, los apuntes marcan una regla de oro. Y aquí es donde la cosa se pone muy, pero que muy interesante. El sistema siempre está por encima del producto. Totalmente. Menciona que el cementerio está lleno de emprendedores que se enamoraron de su gran producto y se olvidaron de construir la maquinaria. El caso de McDonald's que viene en el material es perfecto para ilustrar esto. Ah, sí, cuéntalo, que es buenísimo. A ver, casi cualquiera puede cocinar en su casa una hamburguesa que sepa mucho mejor que la de McDonald's. Eso está claro. Desde luego. Pero es prácticamente imposible replicar su sistema logístico, esa capacidad increíble de llevar la carne desde la granja hasta el centro de cualquier ciudad del mundo de forma baratísima y con una eficiencia milimétrica. Ahí está el verdadero activo. Claro, no es la carne, es el engranaje. Y hablando de activos, el texto hace una redefinición que rompe los esquemas. O sea, reduce la definición a la mínima expresión. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que te saca dinero del bolsillo. Punto. Es una visión muy pragmática. Muy radical, diría yo, porque ataca de frente a la ilusión de la propiedad. Por ejemplo, te dice que el banco te hace creer que tu casa es tu gran activo, pero en realidad, como saca dinero de tu bolsillo todos los meses para pagar la hipoteca, es un activo del banco, no tuyo. Exactamente. El dinero fluye hacia ellos. Pero un momento. Cualquier contable tradicional diría que una casa forma parte del patrimonio neto de una persona. Es riqueza. ¿Significa esto que todo lo que la gente normal cree poseer es en realidad una carga financiera que nos han vendido como un éxito? Pues, sí. Para el autor, sí. Aquí hay que entender la diferencia brutal entre el valor contable y el flujo de caja real. Vale, explícame eso. La riqueza desde esta óptica no trata de acumular cosas que tengan un valor estático en un papel. Trata de construir motores dinámicos que generen liquidez constante. Tu casa puede valer $500,000 en el mercado, pero si te cuesta 1.000 euros al mes mantenerla, operativamente es un pasivo. Te cuesta dinero. Madre mía, es que te cambia todo el esquema mental. De hecho, los apuntes tienen un ejemplo sobre acciones en bolsa para explicar esto del flujo real, aunque la verdad las matemáticas de la fuente original aquí patinan un poco. Sí, los números bailan un poco ahí. Sí, porque dice textualmente que compras 100 acciones a $10. Hasta ahí, bien. Pero luego dice que si suben a $6 y pones $100 en tu bolsillo, entonces es un activo. Y claro, si pasas de 5 a 6, vale, pero partíamos de 10. Hay un lío de cifras tremendo. Es un baile numérico evidente, sí. Pero bueno, independientemente de que las matemáticas del ejemplo original sean un desastre, el concepto de fondo es que comprar esas acciones no las convierte en un activo de forma mágica. Claro, hasta que no vendes y materializas el dinero en tu cuenta, no hay activo que valga. Exacto. Si no es una ilusión. Y si bajan y vendes, pues es una pérdida directa.
Al final, todo se reduce a la liquidez real. Y esto nos lleva a un terreno más profundo, que es la psicología de la riqueza. El Material suelta una frase lapidaria. Dice que el dinero se ve con la mente en un 95% y solo en un 5% con los ojos. Es que si hubiera fajos de billetes tirados en la calle, cualquiera los cogería por puro instinto físico. Lógico, todo el mundo se tiraría de cabeza. Pero agarrar el dinero virtual, las oportunidades y los flujos financieros, eso requiere inteligencia. Y el primer pilar de esa inteligencia, según el texto, es el vocabulario. El lenguaje del dinero. Pone un ejemplo médico brutal. Si vas al médico y te dice que tienes la presión sistólica 120 y la diastólica 80 y tú no sabes de medicina, pues te quedas igual. No sabes si estás sano o a punto de un infarto. Exacto. Pues con las finanzas igual. En el lado izquierdo la gente habla de pensión, de antigüedad, de seguridad. Pero un inversionista usa términos como retorno de efectivo, ganancias de capital o el dinero de otras personas. Si no hablas el idioma, estás fuera del juego. Totalmente fuera. Y por eso la fuente insiste tanto en buscar mentores. Pero ojo, recalca que hay que buscar a la persona que ya está en la cima de la montaña comiendo naranjas, por así decirlo. No al que está perdido en la base buscando el sendero. Eso es. Alguien que ya ha llegado. Y fíjate que también habla del poder de la fe en uno mismo. De creer genuinamente que el éxito, o la casa o el coche que quieres ya está esperando en la oficina de correos a tu nombre. Un enfoque mental muy potente. Y esto lo enlaza con un ejercicio práctico sobre el entorno, que tela, ¿eh? Dice que anotes a las 5 personas con las que pasas más tiempo y las ubiques en su cuadrante. Para ver si nadan como patos o vuelan como águilas, como dice el texto. Sí, esa es la metáfora. Pero a ver, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa si te das cuenta de que tus 5 personas más cercanas, tu familia o tus amigos de toda la vida, están en el cuadrante equivocado? ¿Implica esto que para crecer financieramente hay que meterse en una especie de aislamiento social? ¿Dejar de hablarles? No, a ver. No se trata de desechar las relaciones humanas ni de volverse un ermitaño elitista. Menos mal porque sonaba un poco oscuro. Claro, lo que quiere decir es que hay que diversificar el ecosistema intelectual. El vocabulario que absorbemos a diario de la gente que nos rodea moldea directamente el techo de nuestras aspiraciones. Si tu entorno solo habla de miedo a perder el trabajo, es difícil que tú pienses en expandir sistemas. Entendido. Es sumar voces nuevas, no necesariamente callar a las antiguas. Y hablando de miedos, la fuente es muy clara con la neutralidad emocional. Dice que el miedo a perder es precisamente lo que mantiene a la gente pobre, que hay que ser neutral tanto en la victoria como en la derrota. Esa es la clave psicológica de los grandes inversionistas, sí. Vale, llegados a este punto, hemos hablado de cosas súper interesantes, pero hay que meterse en el barro, porque el propio material que estamos analizando trae una crítica feroz al autor, a Kiyosaki. ¿Posible separar la obra de la controversia en este caso? Es que lanza advertencias muy serias. Primero, critica que repite muchísimo la información, de ahí lo de quitar la grasa que decíamos al principio, pero luego entra en temas delicados. Advierte fuertemente en contra de seguir sus consejos sobre unirse a empresas de mercadeo en red o network marketing. Sí, los famosos sistemas piramidales encubiertos a veces. Exacto. Especialmente alerta a los jóvenes sin experiencia, porque dice literalmente que ese mundo ha destruido muchas vidas. Y no solo eso. El texto señala directamente a los clubes financieros que usan el juego de mesa Cashflow creado por el autor como un simple gancho comercial. Te invitan a jugar y luego te venden la moto. Tal cual. Lo usan para vender negocios de dudosa reputación, e incluso los apuntes mencionan abiertamente que el autor tiene acusaciones de fraude a sus espaldas. Entonces, claro, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida unas lecciones tan contundentes como lo de los activos o los impuestos si al mismo tiempo tenemos que sospechar de las intenciones de quien nos las enseña? Esto plantea una pregunta importantísima para cualquiera que busque formarse. Y la síntesis final del material es brillante en este sentido. Nos dice que el pensamiento crítico consiste precisamente en tener la madurez para extraer herramientas útiles de cualquier lugar.
Quedarse con la definición de activo, por ejemplo. Eso es. Puedes usar esa definición, que es muy valiosa, sin tener la más mínima necesidad de idolatrar al creador ni de respaldar sus otros negocios alternativos. Separar el mensaje del mensajero, básicamente. Exactamente. Extraer el valor cognitivo y dejar el resto. Me parece una conclusión súper sana. Pues, a modo de resumen rápido para quien nos esté escuchando, hemos cogido hoy un laberinto de conceptos financieros y lo hemos convertido en una brújula. Una buena brújula, ¿sí? Hemos visto la importancia monumental de crear sistemas por encima de los productos. Hemos descubierto la verdadera y cruda naturaleza de los activos, que solo es lo que mete liquidez mensual en el bolsillo. Y hemos puesto sobre la mesa el coste real de la libertad financiera y el poder de cambiar nuestro vocabulario diario. Todo esto sin perder de vista la mirada crítica hacia la propia fuente de información. Un viaje completo, desde luego. Y para terminar, quiero dejar en el aire una reflexión final. Una de esas que pican un poco. A ver, dispara. Hemos visto cómo el material expone que el sistema educativo y corporativo tradicional nos moldea desde pequeños. Nos lava el cerebro para no pensar por nosotros mismos y priorizar una supuesta seguridad por encima de todo. Una estructura para hacernos dependientes. Exacto. Pues si esto es realmente así, aprender educación financiera de verdad podría no tratar solo sobre cómo ganar unos euros extra o acumular unas propiedades. Quizás, y esto es lo que quiero dejar flotando, es posible que la educación financiera sea, en el fondo, el acto de rebelión más grande que existe para recuperar nuestra independencia mental. Es una forma espectacular de verlo, como una herramienta de emancipación frente a un sistema diseñado para mantenerte atado. Eso es, una independencia cognitiva total. Definitivamente es una idea para que cualquiera que nos escuche la siga explorando y madurando por su cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.